Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Hoy lunes 9 de mayo, muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Hace poquito más de una hora se dio a conocer como primicia en el canal de Vivir Quintana esta canción de ¿Quién cuida al pueblo? Se presentó el día de hoy en el marco de la celebración del Día de la Unión Europea, es trabajo conjunto también con la Unión Europea, y no pensé que la canción iba a tener tanto impacto, pero además tan rabiosa actualidad, cuando asesinan a dos periodistas más, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García Olvera, en el municipio de Cozoleacaque. Con lo cual en Veracruz ya van 3 periodistas muertos en este año, 11 periodistas en lo que va del año muertos en nuestro país. Dice el relator de libertad de expresión de la OEA, por convicción o reputación, no se puede tolerar que una democracia conviva con una carnicería de periodistas. Eso dijo. Y bueno, nosotros por supuesto seguiremos el tema. Como le decía, la Unión Europea hoy celebra su día y uno de los temas que se abordó es la cercanía que tiene el seguimiento de este delicadísimo asunto en México y en todas partes. Es por supuesto un tema que preocupa a las democracias, uno de los temas que puso sobre la mesa Gautier Miñó, el embajador de la Unión Europea en México, es que la guerra con la guerra rusa, la invasión rusa a Ucrania plantea también, si queremos vivir en un mundo de reglas, en un mundo también de valores democráticos o no. Ese es, entre otras cosas, el dilema que nos plantea esta guerra por el rediseño del espacio aéreo. Pues 10 incidentes graves se han producido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una reunión en Gobernación sobre el particular. El presidente, bueno, pues habló que fue un incidente y bueno, inmediatamente fue a la parte política diciendo que había muchas presiones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. El nuevo aeropuerto. O sea, es un afán, pues, de que nos vaya mal. O sea, y pues todo lo vamos a ir resolviendo. No son muy buenos los operadores aéreos. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente, pues no es un afán de que vaya mal, pero hasta Ricardo Monreal subió que los tuvieron 7 horas este fin de semana con retrasos en los vuelos. Pues queremos que nos vayan bien las cosas, pero que vayan bien, presidente, no simplemente la propaganda, y que no tengamos incidentes como el que quedó claramente documentado. Bueno, pues tanto que renunció el titular del CENEAM. El Senado citará comparecencia a Jorge Arganis. Le comento que hoy El País publicó, el periódico El País, el tercer informe de DNB sobre las fallas en la inspección, y bueno, pues dice que el mantenimiento pudo haber incidido junto con las fallas de la inspección en el colapso de la línea 12 del metro. La doctora Sheinbaum, por supuesto, lo niega. Hoy se publica una encuesta en Reforma que pone a Marcelo Ebrard al frente de las preferencias en la carrera del 2024. El PAN presentó una iniciativa de reforma electoral que incluye segunda vuelta. La inflación no da tregua, 7,68 en el indicador de hoy. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa. Antes le comento que sale libre la esposa de Shen Li Yegon, cumplió una condena de 15 años de prisión y ya está libre. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Yo le agradezco mucho al titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Carlos Antonio Rodríguez, que hoy converse con nosotros. Señor director, bienvenido. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a usted y a su auditorio. Cuéntele al auditorio qué está ocurriendo. Hay mucho nerviosismo por las noticias que hemos tenido este fin de semana, si hay o no riesgos en la aproximación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la zona central. Cuéntenos qué está ocurriendo, general. Bien, ha habido una serie de noticias en las cuales se ha expresado que hay acercamientos entre aviones, entre un avión y otro, o inclusive acercamiento con el terreno. Sin embargo, a nivel de la autoridad aeronáutica a la que represento, nosotros únicamente podemos proceder a una investigación cuando hay un reporte formal. Y de estos únicamente se han recibido 6
de los cuales solamente uno tiene que ver con un aviso de alerta por la proximidad del terreno. Todos los demás han sido por cuestiones de fraseología, de instrucciones, etcétera, pero que no son atribuibles a alguna instrucción mal dada o algún problema que tenga que ver con el diseño de las nuevas llegadas hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, se ha manejado mucha información en redes sociales sobre todo y también en algunos medios, pero ya nos reunimos precisamente el sábado, encabezados por el subsecretario de Transporte, el arquitecto Jiménez Pons, con representantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, de IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, representantes de CENIAM y también un representante de uno de los sindicatos de CENIAM que también está encargado del área técnica. Había un representante del Colegio de Pilotos, en fin, estaban representados varios de los sectores que están involucrados y el tema fue precisamente un boletín que emitió IFALPA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolínea, que está representada en México por precisamente el secretario general de ASPA, en el sentido de alertar a los pilotos sobre ese tipo de incidentes que han tenido. Hay una situación aquí, puede que haya algún tipo de alertamiento a nivel de los equipos de los aviones, en los cuales los pilotos perciban, pero no necesariamente todos esos incidentes son críticos o que pongan en riesgo algún riesgo de colisión. Sin embargo, quedan registrados en las computadoras de los aviones y eso es posiblemente la estadística a la que hacen referencia estas asociaciones. Sin embargo, le reitero que la Autoridad Aeronáutica, en este caso la FAC, no puede... Tienen 6, me decía, ¿no? ¿Perdón? Sí, tienen 6 casos, me decía, ¿no? 6 y solamente uno tiene que ver con la alerta de proximidad del terreno. Entonces hay 2 tipos de alertas, unas de acercamiento o posible coincidencia de trayectorias de 2 aeronaves y otra cuando el avión va descendiendo, no precisamente dentro de una aproximación, y el sistema le alerta de que se está acercando al terreno y no necesariamente como parte de su aproximación. Oiga, yo supongo que de cada caso sacan ustedes un informe muy preciso para evitar que se reproduzcan o errores humanos o problemas de sistema. De esos 6 casos que me relata mi general, estamos hablando de errores humanos. He oído que hay problemas o algunos han, vinculado el rediseño del espacio en el centro del país para la simultaneidad de los 2 aeropuertos con el tema, y escuchaba hoy a uno de los controladores decir que hay problemas con la carga de trabajo de los controladores y con el sistema. De lo que usted sabe, de los reportes que han llegado a su escritorio, ¿qué sacamos en claro, director? Los 6 que hemos recibido, le digo, solamente uno puede estar relacionado con el rediseño del espacio aéreo, que fue un avión de Air Canada que tuvo la alerta de la proximidad del terreno. Todo lo demás han sido cosas que no han representado riesgos. Sin embargo, por lo que usted menciona y haciendo referencia a la reunión que tuvimos el sábado, ahí llegamos a acuerdos muy importantes en los cuales las líneas aéreas y sus representantes nos pusieron a disposición toda la base de datos que tienen de los incidentes que han registrado, aunque no los han necesariamente reportado, pero que han sucedido en sus aeronaves o con sus tripulaciones. Entonces vamos a integrar unas mesas de trabajo para hacer un análisis concienzudamente, y si hay necesidad, revisaremos también ese rediseño que se hizo del espacio aéreo para que si hay necesidad de hacer ajustes, como usted sabe, todo proceso, todo sistema, pues es perfectible y está vivo, ¿verdad? O sea, se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades y estamos precisamente con esa apertura de poder revisar, desde luego en combinación con CENIAM, que fueron los que, con el apoyo de NAPLU, diseñaron estos procedimientos. Entonces, nosotros como autoridad tenemos la obligación de intervenir
y de llegar al fondo de todo esto para que, de ser necesario, reitero, pues haremos las adecuaciones que correspondan. La salida del director de CENEAM este fin de semana, supongo que abrirá también una ventana de oportunidad para revisar todo eso. Pero entre los 6 incidentes que me relata, ¿está incluido este de Volaris del fin de semana, mi general? No, este apenas se inició el mismo día. Bueno, de hecho las tripulaciones y los propios controladores tienen un término de 48 horas máximo para hacer su reporte oficialmente a la autoridad. Ya recibimos una comunicación por parte de los controladores de CENEAM en ese sentido. Nada más nos faltaría que se pronuncien las tripulaciones y a esto le seguiría un proceso de entrevistas, de análisis de audios o grabaciones, de videos, inclusive de las pantallas de radar, para poder llegar a conclusiones. Lo que sí le puedo decir en el incidente del sábado, bueno, un avión entró a la posición para despegar y estaba aguardando la instrucción del despegue con autorización del control de tránsito aéreo de la torre. Y el avión que aterrizó, bueno, que iba a aterrizar e hizo una aproximación fallida porque percibió la presencia del otro avión en tierra, fue también autorizado a aterrizar. Sin embargo, esto es una información preliminar, pero me fue informado después del primer análisis del audio de las autorizaciones de control de tránsito aéreo, que aparentemente coincidió esto con un cambio de turno. O sea, el controlador que expidió la autorización para que un avión entrara a posición no fue el mismo que autorizó al otro a aterrizar. Claro, eso no es ninguna excusa. Existen protocolos que deben de seguir para hacer la transferencia de control de un elemento a otro. Pero algo falló por ahí en el procedimiento. Los pilotos, pues creo que actuaron bien, tomando la decisión de irse al aire para no comprometer más la situación. Pero bueno, le reitero que esto es un proceso que debe seguir un análisis profundo antes de poder emitir un dictamen. Pero para entender bien el asunto, son 2 funcionarios diferentes los que controlan el carreteo de los aviones en efectivamente el aeropuerto para entrar a pista y los que manejan la aproximación a la Ciudad de México, al aeropuerto. O sea, son 2 entidades diferentes, no es el mismo funcionario. Ya la parte final de la aproximación, que es la autorización para aterrizar, es el mismo funcionario el que autoriza los despegues y los aterrizajes, solamente que en este caso hubo un cambio de turno. Entonces, uno dio la autorización de entrar a posición y en ese momento de hacer el cambio, llega otro controlador y da la autorización de aterrizaje al que venía haciendo su aproximación. Entonces, omitieron, o no sé dónde estuvo el error, pero el que dio la autorización de aterrizaje no se enteró de que había un avión ahí esperando en la posición del despegue. Está en interés de todos que haya pues tranquilidad y tengamos la certeza de que en este caso la aviación es segura y que esta cuestión será un tema excepcional. La pregunta, mi general, es hacia dónde vamos en materia de reorganización de todo el espacio aéreo. Y bueno, pues tenemos pendientes también el asunto con Estados Unidos, que seguimos en el nivel inferior y que tenemos pues el pendiente de ponernos al día. Ese expediente, ¿cómo va? Bien, como usted sabe, en mayo del año pasado, ya va a ser precisamente un año que se nos comunicó el cambio de categoría, iniciamos un proceso de revisión de todos los hallazgos que se nos detectaron en la primera auditoría y precisamente con la propia FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, iniciamos un programa que se llama asistencia técnica. Ellos mismos, prácticamente los mismos auditores que nos llevaron al cambio de categoría, se convirtieron en nuestros asesores y
el programa consiste en 10 visitas, que no necesariamente tienen que completarse las 10 visitas para poder recuperar la categoría. Hasta la fecha llevamos 6 completas y en esta última, en la sexta, precisamente nos dieron ya por validados el cierre de todos los hallazgos originales. Esto nos lleva a el siguiente paso, que es una revisión técnica, technical review le dicen, y es precisamente un ensayo de una nueva auditoría. Seguimos, este procedimiento sigue el mismo protocolo de una auditoría, pero es prácticamente un ensayo. Esto nos permitiría detectar nuevos hallazgos que podemos corregir antes de una auditoría que nos lleve a recuperar la categoría 1. Entonces, le reitero, esto es una práctica, se puede decir, de auditoría, una revisión técnica, que desde luego no se va a basar en los primeros hallazgos, va a ser un procedimiento totalmente nuevo y con desde luego la posibilidad, aunque nos hemos estado adelantando porque seguimos los protocolos de OASI para revisar todas nuestras áreas y en lo posible evitar que surjan nuevos hallazgos, pero siempre existe la posibilidad, de manera que si fuera el caso tendríamos la facilidad de poderlos corregir a la brevedad posible y estar listos para hacer el trámite, que ya no es de la Autoridad Aeronáutica Mexicana a la estadounidense, sino que tiene que seguir los canales diplomáticos a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que nos realicen una nueva auditoría ya en serio, y si salimos bien, estaríamos recuperando la categoría. Los tiempos, que es lo que normalmente nos preguntan, no están establecidos realmente, pero los mismos auditores nos han comentado que de acuerdo a su experiencia en estos procedimientos, después de cerrar la technical review, podríamos esperar aproximadamente unas 4 o 5 semanas para que nos puedan estar practicando la siguiente auditoría. Esta duraría un tiempo de 1 a 2 semanas y después de ello pasan otras 3 semanas aproximadamente para que nos den a conocer el resultado. Para octubre más o menos tendríamos claro eso. Preguntarle, en estos momentos habrá un encargado de despacho en CENEAM. ¿Tienen ya pensado, perfilado, quién se va a ocupar de eso, mi general? Tengo entendido que se han manejado una terna, es decir, 3 candidatos, de los cuales uno es un piloto aviador y 2 controladores de vuelo. Por lo pronto, es muy probable que hoy o a más tardar mañana se tenga ya la decisión. Esto es un acuerdo que está llevando a cabo el secretario, el ingeniero Arganis, con el propio presidente para que él determine quién sería. Muy bien, pues estaremos, por supuesto, pendientes. Un último mensaje le ruego, mi general, que le mande a todo el auditorio. ¿Podemos estar tranquilos de que volar en este país es un asunto, en fin, no de alto riesgo, no de alto riesgo? No, desde luego, bueno, todos sabemos que ya el hecho de subirnos a una aeronave implica un riesgo, pero también está demostrado estadísticamente que el transporte aéreo es el que es más seguro de todos los transportes. El menos puntual, pero el más seguro, sí. Exactamente. Estamos también trabajando en esto de la puntualidad, pero bien, yo les garantizo, yo con mi familia volamos con frecuencia y nos sentimos totalmente seguros y creo que nadie subiríamos a nuestros seres más queridos a algo que consideráramos peligroso. Muy bien. Pues mi general, agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Igualmente, un saludo a su audiencia y buenas noches. Gracias por el... Gracias. El titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Carlos Antonio Rodríguez, hoy conversando con usted. Y bueno, pues dejamos este tema ya ampliamente documentado. Esperamos mañana el nombramiento del titular de CENEAM. Por razones obvias, pues es un cargo de enorme relevancia en el diseño del Estado. Saludo ahora a la embajadora de México, una distinguidísima académica también, Olga Pellicer. Olga, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues pedirte que compartas con el auditorio tu lectura de la gira del presidente por Cuba y países de América Central, Olga. Bueno, vamos. Mira, los países visitados, sin duda, sobre todo quizá los países centroamericanos, son en este momento de enorme importancia para México, porque muchos de los problemas nacionales de seguridad y de todo tipo que tenemos más urgentes, pues de alguna manera están vinculados con la relación que tenemos con Centroamérica, principalmente por el tema de la migración. Entonces, aquí hay la pregunta, bueno, estos países tan importantes, que sin embargo no se había llevado hacia a cabo una visita importante, ¿hasta dónde se avanzó? ¿Hasta dónde se avanzó en consolidar nuestra relación con ellos? ¿Hasta dónde logramos nuevos acuerdos? ¿Hasta dónde se pusieron sobre la mesa mayores compromisos? Pues mira, la verdad es que fue un viaje muy apresurado. Era un viaje en donde se iba parando unas cuantas horas en cada país. Y si revisamos qué fue lo que se acordó, te podría decir rápidamente que no demasiado. No demasiado. El programa más importante que se llevó es el programa Sembrando Vida, que ya estaba ahí, que ya estaba en El Salvador, que ya estaba en Honduras, entonces se está ampliando un poco en Guatemala, y hay algo bastante interesante, me parece a mí, que es que esta vez se incluyó a Belice. Nuestra frontera con Belice es un problema que tradicionalmente se había olvidado, como que no se tenía en cuenta que tenemos frontera con ese país. Entonces yo creo que la visita fue de nuevo una visita muy corta, pero con muy buenos resultados, me parece a mí, porque me parece que a diferencia de los otros países, Belice tenía ciertas peticiones elaboradas por ellos bastante interesantes. Por ejemplo, se acordó que se van a eliminar aranceles en algunos productos agrícolas beliceños. Se prometió un programa educativo solicitado por ellos, bastante interesante. No es Jóvenes Construyendo Futuro, es otra cosa. Y bueno, también se vio que se va a hacer un estudio de factibilidad a ver si es posible ampliar el Tren Maya a territorio de Belice, en donde existen, por cierto, ruinas bastante interesantes. Entonces creo que esta es una novedad valiosa dentro de este viaje. Y en segundo lugar, una escuela dice... Sí, yo creo que en donde hubo mayor simbolismo es en la visita a Cuba. Y en la visita a Cuba se advirtió algo que está déjame detenerte un momentito nada más en Centroamérica. Hace un momento platicaba con Maximiliano Reyes, el viernes también platiqué con él, decir, no es mucha militar y seguridad en la relación con América Central. El presidente fue acompañado del general y del almirante, y a Costa Rica en la toma de posesión del presidente Chávez mandamos a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. ¿No es demasiada seguridad para la relación con esos países, Olga? Bueno, yo creo que son muy importantes para nuestra seguridad. La pregunta es si ir acompañado por el ministro de la Defensa y de la Armada resuelve algo. Si realmente yo me hubiese llevado a Tatiana Cloutier, al director de Banobras, al de Bancomex, no sé, mandar otro mensaje y a lo mejor a Costa Rica mandar a la de Cultura, pero todo fue seguridad. Porque en realidad sí hay problemas de seguridad. Mi preocupación es más bien que eso realmente no se está estudiando, no hay un buen debate interno o no hay una buena comunicación interna que nos permita decir que hay un grupo de trabajo que está viendo con mucho cuidado cuáles son los asuntos de seguridad que tenemos con esos países y cómo los queremos enfrentar. Eso no está ocurriendo. Entonces la presencia de quien lo acompaña sí tiene algo significativo, pero no demasiado desde mi punto de vista. Porque ¿Cuba cómo lo viste? Cuba lo vi distinto. En Cuba, al igual que los otros países, hay alguien a quien va dirigido el mensaje, porque a lo largo de todo este
apresuradísimo recorrido, había un interlocutor que no estaba ahí, pero al cual se le lanzaban muchos mensajes, que es Estados Unidos. A ver, ¿en qué sentido era muy importante Estados Unidos? En primer lugar, porque todo el tiempo se hizo notar que Estados Unidos no ha cumplido con el financiamiento que había prometido para el desarrollo integral de Centroamérica. Es una vieja historia. Desde que llegó al poder López Obrador hubo un primer encuentro con los países del Triángulo del Norte y se supone que Estados Unidos iba a dar una importante cifra para el desarrollo integral de Centroamérica. No lo ha dado. Ya lo sabemos que no lo ha dado, yo creo que tampoco lo dará, pero en fin, ese reclamo estuvo muy presente. El segundo reclamo que estuvo muy presente fue el que no hubiera exclusiones en la próxima cumbre de Los Ángeles. Se habló reiteradamente con todos los países de que se pronunciaran por un evento incluyente, del que desde luego no se excluyera ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Y después también hay un llamado a la necesidad de que haya un nuevo paradigma de relaciones de estos países, incluido México, con Estados Unidos. Aunque no queda muy claro cuál es ese nuevo paradigma, porque también a veces se habla de que lo que queremos es una comunidad latinoamericana que recuerde a la Unión Europea, qué sé yo. Pero hay lo reiteró el presidente. Hay otra vez este intento de hablar de que busquemos una nueva forma de entendernos, sin que quede muy claro y sin que esté demasiado trabajado a qué nos estamos refiriendo. Ahora, en el caso de Cuba, había algo muy importante, que era, si quieres, de tipo simbólico. Por una parte, mantener la condena al embargo de los Estados Unidos hacia Cuba. En eso hubo mucha vehemencia, hubo mucha insistencia. Es una política que se tiene con gran firmeza. En segundo lugar, también hay una defensa del régimen mismo de la revolución. El discurso del presidente, demasiado largo para mi gusto, pero en fin, la última parte, que fue la que me pareció... Para el de él también, ¿no? Viste que le dijo a la esposa, ya sé que me estoy alargando un poquito. Se ve que también para él, sí. Sí, porque él trata de encontrar este equilibrio entre llevarse bien con Estados Unidos, pero no cejar, no de ninguna manera abandonar la defensa de la revolución y del régimen creado por la revolución, en que ahí hubo una cierta novedad cuando habló de que la revolución sea capaz de renovarse, que sea capaz de renacer. Es decir, hubo un cierto llamado a los cubanos para un intento, pero, y eso también fue muy enfático, eso para él de ninguna manera supone que él crea que se deba buscar una manera de terminar con la revolución cubana, con lo que es la revolución. Él dijo que él nunca dejará de defender a la revolución y que le parecería, empleó el término, muy vil que lo que se estuviese buscando fuese destruir al régimen revolucionario. Lo que le pide al régimen revolucionario es que el régimen revolucionario tenga capacidad de renovarse, pero al mismo tiempo considera que sería, incluso utilizó la palabra canallesco, tratar de destruirlo y pensar que lo que se está buscando es acabar con la revolución. Eso simbólicamente me pareció interesante. Me pareció interesante su vehemencia en la defensa de la revolución y al mismo tiempo el matiz de pedirle a la revolución que sea capaz de renovarse. En fin, es la parte que yo encuentro, quizá eso aunado al llamado a construir un nuevo paradigma de relación con Estados Unidos. Claro, porque lo que deja es enormes interrogantes sobre qué tipo de paradigma está buscando.
Y lo único que podemos advertir es esta continua voluntad de conciliar que de alguna manera se ve cuando la esposa se va con pocas horas de anticipación, por lo visto, porque estaba anunciado que ella llegaba acompañándolo a Guatemala y no llega. Pero llegó de hecho, llega hasta Honduras. Llega hasta Honduras y luego... Es que estaba en la Casa Blanca. Hay un segundo, estaba en la Casa Blanca. Oye, Olga, lo que pasa es que me va por el 5 de mayo, me va a sonar la campana y quiero agradecerte mucho, Olga Pellicer, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Es un placer conversar contigo. El placer es todo mío y un honor. Pausa, volvemos. Vamos con la información. Fíjese que el diputado que preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes está pidiendo, los senadores pidieron la comparecencia de Arganis, del secretario de Comunicaciones, y él está literalmente pidiendo que se suspendan las operaciones del AIFA. No hay muchas, pero bueno, que se suspendan las que hay, en tanto no se garantice, dice él, la seguridad de los usuarios. Cambio de argumento informativo, novedades en Nuevo León. Gregorio Martínez, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte, pues esta tarde, noche de lunes, en la víspera del Día de las Madres, muy agitada la cuestión aquí en el estado de Nuevo León, el descontento que se tiende a generalizar por la ola de violencia contra las mujeres, por la confirmación del hallazgo de Yolanda Martínez, esta información que hemos venido reportando durante la jornada del día de hoy, Leonardo, ya lo confirmó la Fiscalía, que el cuerpo encontrado ayer en un lote baldío en el municipio de Juárez, Nuevo León, sí corresponde a Yolanda Martínez, con una serie de inconsistencias y de contrariedades, porque se había mencionado que inclusive que se había salido de su casa por un tema de acoso y demás. Pues tenía varias semanas el cuerpo ya en estado de descomposición, de acuerdo al reporte de la Fiscalía. Y te menciono, mira, aquí te tengo estas imágenes que acabábamos de recibir desde la Macroplaza en la ciudad de Monterrey, colectivos feministas que han venido realizando una protesta, una más, como las que hemos tenido en las últimas semanas, llegan en este momento, Leonardo, a la explanada de los Héroes, ahí frente al Palacio de Gobierno, y te platico que se estaba realizando pues un evento gratuito con música en vivo para celebrar el Día de las Madres, pero francamente, Leonardo, no estamos para celebración. Yo creo que Nuevo León está de luto por tanta violencia contra las mujeres, tantas víctimas de feminicidio que hemos venido acumulando y sobre todo estos casos de altísimo impacto. Y es el clamor, es lo que demanda la ciudadanía, que no se celebre y que se tomen las acciones pertinentes precisamente para erradicar la violencia contra las mujeres, cuando estamos en una fecha muy simbólica que es justamente la víspera del 10 de mayo. Así que el día de hoy esperemos que esto todavía se encuentran ahí, que no se vaya a complicar la manifestación que se realiza ahí en la explanada, porque están policías, hay pues un choque, ¿verdad? Un desencuentro entre manifestantes y policías y las personas que están participando en este evento musical gratuito para festejar a las mamás en su día, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte, muy buenas noches. Gracias, Leonardo. Dios, Gregorio. Y bueno, pues quiero decirle que quienes tampoco estaban de fiesta eran los cubanos, ¿no? Tuvo efectivamente el presidente el infortunio de llegar cuando Cuba estaba de luto. 40 muertos ya van por el hotel, por la explosión de gas en el Hotel Saratoga, uno de los hoteles emblemáticos de La Habana. 40 personas han fallecido. Saludo ahora, como todos los lunes, a Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre. Una disculpa a ti al auditorio que tenga que ser vía telefónica, pero ando en el aeropuerto regresando de Monterrey. A ver cómo te va, Salomón. Cuéntanos qué novedad, qué compartes con nosotros esta semana. Mira, pues ahorita que estoy en el aeropuerto y hablando de aeropuertos, sí creo regresar a un tema que de alguna manera habíamos platicado tú y yo, cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este tema de que las decisiones de cancelar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dio sin realmente consideraciones técnicas, que había suposiciones de corrupción que nunca, hasta donde conocemos al día de hoy, se comprobaron, o hay nadie en procesos legales por lo que fue en ese momento la construcción del nuevo aeropuerto. Lo que sí sabemos es que la decisión se tomó más por una pulsión, sin evidencia, sin información. Al contrario, se tomó
encontrada esta con todos los estudios, con toda la evidencia que había a lo largo de años, Leonardo, a lo largo de años que en nuestra ciudad sabía que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendría, por un lado, que salir porque rebasaba ya su capacidad y no había manera de ampliarlo, y por el otro porque ya no era lógico tener en el oriente de nuestra ciudad, en donde en un radio de alrededor de 5 kilómetros del aeropuerto actual viven más de 3 millones de mexicanas y mexicanos, entre Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Chimalhuacán, Nesa. Hay más de 3 millones de habitantes alrededor del aeropuerto. Eso en ningún país del mundo desarrollado es algo que ya se tolere. Los aeropuertos se mudan, y se mudan, insisto, porque la capacidad tiene que ampliarse por las propias necesidades de una gran metrópoli como la nuestra, pero también porque aeropuertos que se construyeron dentro de espacios que parecían lejanos a la concentración urbana, pues de repente esa mancha urbana los empezó a comer. Eso sucedió con el nuestro, y por eso a lo largo de muchos años, por lo menos recuerdo proyectos desde el presidente Cedillo, el presidente Fox y Atenco, el presidente Calderón que dejó todos los estudios, y ya el presidente Peña que inicia la construcción del aeropuerto, en donde todos los expertos, todos los estudios que se tienen en esas décadas coinciden en que la opción para tener un gran aeropuerto en la Ciudad de México era Texcoco, con todo lo que se tenía que hacer, con todo el estudio de impacto ambiental y el cuidado que se tenía que tener con la zona, pero que era el espacio en donde podía ser. Al mismo tiempo, Leonardo, desde el principio, desde que salió la ocurrencia, hace ya tiempo de que se iba a construir el aeropuerto que hoy se llama Felipe Ángeles, se dijo, técnicamente por los conos de aproximación, por cómo trabajan los llamados BORS, que son los radares que dan la señal para el tráfico aéreo, el Valle de México no da para la conjunción de los dos aeropuertos, para que convive el aeropuerto actual con el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero otra vez, como la evidencia, como la técnica no importan, pues se construyó. Y ya lo que hemos visto estas semanas, la carta de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Internacional, el incidente que quedó ya grabado en videos y lo que sabemos que han sido otros incidentes, pues nos deberían de realmente preocupar y llamar la atención. Y no solo, Leonardo, por los poquitos que viajamos en avión, yo digo, hay que preocuparnos por los muchos, los millones que viven alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y esto tendría realmente que levantar todas las alarmas y ponernos a trabajar antes de que lo lamentemos, Leonardo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y ahí está efectivamente un discurso que fue contra los datos, contra los expertos, y se politizó absolutamente todo. Tú puedes politizar todo lo que tú quieras, pero dos aviones no caben en la misma pista, y estuvimos a punto de tener una tragedia el sábado pasado. Salomón, te agradezco mucho tu comentario y buen viaje. Fuerte abrazo, muchísimas gracias, querido Leonardo, bonita semana a todo el auditorio. Espero que llegues a tiempo, porque bueno, veía en el Twitter de Ricardo Monreal, que se subió al tema este fin de semana, que lo han tenido hasta con 7 horas de retraso, 7 horas de retraso, y ya forma parte de la vida normal, decir no se queje. Y luego te dicen, nuestra prioridad es su seguridad, pues ahora ni seguridad garantizada y el retraso. De todas maneras, yo me pregunto, ¿estamos tan mal que no se puede garantizar que un avión que dice que sale a las 18:10, salga a las 18:10? O sea, es tan difícil programar. Yo entiendo que puede haber variaciones y que hay una tormenta, etcétera. Pero bueno, retrasos de 7 horas, y ya como sistema, además, bueno, pues esta situación que los controladores han venido efectivamente acreditando, diciendo que el sistema, aseguran que tras el rediseño del espacio aéreo puesto en marcha por NavBlue
y el titular de CENEAM, que se acaba de ir, pues está por lo menos en entredicho, ¿no? Necesitaría pues una prueba, igual que la prueba de la empresa esta noruega, que finalmente no quiso leer la doctora Sherman. Cuando llegan y te dicen lo que no quieres oír, te dicen, oiga, pues resulta que no son compatibles sus dos aeropuertos, tráigame otro que me demuestre lo contrario. Pero llega un momento en que te enfrentas con la realidad. Dejo este tema y voy ahora con la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Marván. Presidenta, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, María? Mira, yo creo que hoy es importante abordar el tema del INAI en su conjunto. Hemos de recordar, o si no habrá que recordarle al público, que hace aproximadamente un mes salieron dos comisionados, Óscar Guerra Ford y Rosendo Evegni Monterrey Chepov. La semana pasada, el pleno del INAI decidió nombrar a Monterrey secretario ejecutivo del INAI. Hay que recordar que es el puesto que finalmente maneja todo el dinero, y a Óscar Guerra Ford, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Realmente hay que reconocer, no hay ningún impedimento legal, pero sí suena muy extraño que un par de comisionados sean rescatados por el mismo pleno del cual eran colegas para darles puestos de alto nivel. La verdad, suena muy raro, no parece ser algo que abone en la construcción de la institucionalidad del INAI. Y me parece especialmente preocupante en la coyuntura que está el INAI, al igual que todos los organismos constitucionales autónomos, ha sido fuertemente atacado desde la presidencia. Se dejó al pleno del INAI incompleto, ya los senadores decidieron no nombrar a los dos consejeros o consejeras, o en una combinación de uno y uno, que deberían de haber nombrado antes del 30 de abril, decidieron dejar incompleto el pleno del INAI, como tantos organismos constitucionales autónomos están incompletos por lo menos hasta septiembre, que será el siguiente periodo legislativo. Y creo que vale la pena recordar que el grupo de comisionados que entraron después de la reforma constitucional que le dio autonomía constitucional al INAI, del cual forman parte tanto Guerra Ford como Monterrey Chepov, fueron los que destruyeron, y perdón que lo diga así de fuerte, lo que había de servicio civil de carrera, para realmente tener toda la libertad de contratación en un reparto de cuotas que hicieron de todas las plazas del INAI. Me parece que eso realmente contribuye a la desinstitucionalización del INAI. Me preocupa muchísimo. El Consejo Consultivo, una figura nueva creada a partir de la reforma de 2015, solicitó conocer el procedimiento de evaluación para la contratación de los dos excomisionados. Claramente me parece casi una inocentada. Lo que les van a decir es que no existen documentos, pues porque la negociación fue una negociación de pasillo operada por los comisionados. No entiendo por qué. Insisto, no hay ninguna ley que prohíba recontratar a los comisionados, excomisionados, como altos funcionarios. Pero creo que era una cuestión de ética que pensamos que no necesitaba legislarse, pero ahora vemos que sí necesitaba legislación para generar una prohibición expresa.
Pues se había dado en el sentido contrario, ¿no? Juan Pablo Guerrero o Ángel Trinidad habían sido secretarios y después fueron comisionados, pero no la carrera inversa. Así es. Yo creo que sí es muy extraño y sobre todo de manera inmediata. Lo que llama mucho la atención es que haya sido de manera inmediata y ahora que me lo recuerdas es cierto. Juan Pablo Guerrero primero fue comisionado y después fue secretario ejecutivo, pero yo creo que mediaron unos 4 o 5 años en medio. Sí, tienes razón. No me acordaba. Juan Pablo Guerrero fue al revés, así es que sí había un precedente. De cualquier manera, me parece que en ese momento y ahora hay un proceso de desinstitucionalización que me parece lamentable. Oye, pues todo un tema. Oye, sobre el tema de el informe de DNB, y pues seguimos sin tener acceso a la información, salvo por el ámbito periodístico. Nos hemos enterado efectivamente pues de qué contenía el informe. ¿Qué opinión te merece eso, María? Mira, ese informe al momento mismo de haber sido solicitado por el gobierno de la Ciudad de México y estar ya en los medios, debía de ser público y deberíamos de poder saber qué es lo que este informe nos está diciendo y cómo está asignando responsabilidades. Me parece impresionante que después de un año no tengamos ningún elemento para tener responsables claros sobre pues no me gustaría llamarle accidente, porque los accidentes parecieran no poderse prever, sobre un hecho que debió de haber sido previsible, en donde deberíamos de tener claridad en la responsabilidad de la constructora, del gobierno del Distrito Federal en ese momento y de la obligación de manutención del gobierno de la Ciudad de México en este momento. Descalificar un informe simple y sencillamente porque no nos gusta lo que dice, lo menos que deberíamos de tener derecho a la ciudadanía es a la publicidad, si no total, por lo menos una buena versión pública que nos diera claridad de cuál es el razonamiento o los razonamientos que están determinando responsables a fin de que no haya impunidad. Ha sido una preocupación de la ciudadanía que estos eventos que podríamos llamar accidentes, pero que en realidad no son accidentes, terminen en investigaciones que determinen los responsables y los responsables asuman su responsabilidad administrativa o penal, si es el caso. Estamos muy lejos de estar en ese momento. Muy bien. Pues doctora Marván, te agradezco muchísimo el comentario y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, buenas noches a ti y al auditorio. La doctora Marván es presidenta del Consejo de Transparencia y, bueno, para fortuna nuestra, conversando con usted. Vamos ya a despedirnos. Si usted nos acaba de sintonizar, quiero decirle que 2 periodistas más han sido fallecidas. Por eso han sido asesinadas, han fallecido y por eso, bueno, pues lamentamos mucho. Nos vamos a ir con Vivir Quintana recordando esta tragedia nacional. Son Yesenia Mollinedo y Sheila García Olvera. 11 periodistas asesinados, 3 en el estado de Veracruz.